Buen día, compañeros, compañeras. Nuestra escuela Rodolfo Walsh desde hace 10 años es protagonista en la batalla cultural e ideológica, bregando por una sociedad más justa y solidaria. Hoy recibimos con mucho placer al profesor Silvio Winterbaum, al profesor Hugo Álvarez, autores del libro El pueblo mapuche. Y por la Confederación Mapuche de Neuquén nos acompaña Jorge Nahuel. Por el CDC de UNTER nos acompaña la compañera María Inés Hernández, Lua, secretaria de Derechos Humanos, y Benjamín Catalán, nuestro secretario de Educación. Por la escuela Rodolfo Walsh nos acompaña Flavio Bell. Les damos la bienvenida y esperamos que esta charla sea sumamente productiva. Bueno, gracias Mari. Bienvenidos, bienvenida a Lua, compañeros, compañera. Importante es contextualizar por qué UNTER y la Escuela Rodolfo Walsh genera un espacio de presentación de un libro tan importante como es El pueblo mapuche, una nación. Si vamos a los fundamentos y al documento fundacional de la Escuela Rodolfo Walsh, podemos ver ahí que nosotros adherimos a una postura no solo reivindicativa del trabajo del sindicato, sino que nuestras acciones están enmarcadas en un modelo sindical sociopolítico. En ese contexto y en ese sentido nace la Escuela Rodolfo Walsh, para dar la lucha ideológica por generar conocimientos emancipadores y para dar una disputa cultural, ideológica y teórica. Y en ese contexto, desde hace ya varios años, la Escuela Rodolfo Walsh, la UNTER, inclusive antes, desde que existiera formalmente la Escuela Walsh, trabajamos con Silvio. Así que tenemos una historia compartida de espacios de formación, de capacitación, de libros compartidos también y de acompañamiento mutuo. Así que estamos más que contentos de recibirlos en este contexto. Hoy nos presentan este libro y lo más importante es la palabra de ustedes y que podamos charlar, que podamos analizar lo que ustedes han escrito en este libro. Así que le damos la bienvenida, la palabra a ustedes tres y compartimos con Benja, con María Inés y con Mari lo que ustedes nos van a contar. Bueno, Mari Compuché, Pubonoy, compañeros, la verdad que nosotros también venimos gustosamente aquí a esta charla porque entendemos que uno de los sectores que necesitamos verlo involucrado, y por suerte ustedes la involucración de ustedes viene de hace bastantes años, así que viene a enriquecer un poco, a aportar este material de justamente el sector educativo, porque creemos que el sistema educativo es el que ha generado un enorme daño en la conciencia popular, más allá de que ha quebrado un proceso histórico del pueblo mapuche, ha generado un gran impacto en el sector popular porque vivimos reproduciendo una historia, un relato histórico de las crónicas militares, de un modelo de Estado que fue creado justamente para eliminar culturalmente al pueblo mapuche. No fue un modelo de Estado para incorporar o para sumar o para enriquecerse con el aporte que hiciera el pueblo mapuche, sino que fue un modelo, una concepción absolutamente discriminadora y racista que entendía que había una superioridad cultural de la cultura europea y que por lo tanto los mapuches éramos un conjunto de salvajes incivilizados que había que eliminar. Esa fue la lógica por la cual se fundó el Estado. Y se fundó a partir de un genocidio, a partir de un terrorismo de Estado, a partir de lo que fue el primer acto del Estado argentino fundacional. Para nosotros es importante entonces sacudir esa historia oficial, sacudirla. Lo hacíamos el mes pasado cuando se hablaba del 24 de marzo, memoria, verdad, justicia. Nosotros entendemos que la memoria, verdad, justicia se tiene que instalar 140 años atrás cuando llegó acá el Estado Nacional.
y generó el primer genocidio, como decía. Y eso no lo hacemos solamente como una cuestión de resentimiento histórico, de revisar un pasado que está oculto. Nosotros entendemos que es fundamental que eso se asuma como sociedad y que la sociedad traslade esa mirada histórica hacia el modelo político que administra este Estado para generar políticas de reparación. Porque si el Estado asume su responsabilidad en el empobrecimiento, en el quiebre cultural que hoy vive el pueblo mapuche, en el estado de amenaza en que vivimos producto de una criminalización, de una persecución, de una estigmatización que hay sobre nuestro pueblo, tiene que generar inmediatamente política de reparación. No sirve de nada que se reconozca la realidad, hay que reparar, y en eso hay una tremenda responsabilidad de los gobiernos nacional y popular, o de los gobiernos que se denomina progresistas, en este caso el gobierno peronista, porque si se sigue sosteniendo esa idea de un Estado homogéneo, culturalmente uniforme, estamos negando la existencia de 40 naciones en el país. Argentina cobija 40 naciones originarias, preexistentes, dice la Constitución. Por lo tanto, si son preexistentes, quiere decir que tenían su propia manera de organizarse, su propia manera de relacionarse, su propia manera de transmitir conocimiento y transmitir cultura. Eso es el último fallo al cual charlamos hace un rato, el fallo de la Corte Suprema que salió hace la semana pasada, reconoce eso, que no se puede instalar un municipio por encima de un territorio comunitario porque se está instalando una institucionalidad ajena, se está instalando otra forma de organizarse, otra forma de entender la relación humana, distinta a la que el pueblo mapuche venía sosteniendo durante miles de años. Es una cultura que se desarrolló acá durante miles de años ante un modelo de Estado que tiene acá en esta región 140 años, por lo tanto no tiene lógica que una se imponga sobre la otra. Es decir, tenía lógica cuando se fundó este Estado, pues se fundó sobre una lógica totalmente racista, de superioridad cultural, pero la propia evolución de la sociedad, de la propia evolución del marco normativo, hoy dice que no se puede imponer una sobre otra, que antes de pretender imponerlo hay que consultar, y la consulta no es una simple opinión, la consulta es de carácter vinculante. Por lo tanto, si el pueblo mapuche entiende que esa forma de organizarse a ellos no les sirve, no se puede imponer. Eso dice el fallo de la Corte Suprema. Eso ha generado reacciones de una derecha que sigue defendiendo ese modelo de Roca, de Mitre y de Sarmiento, que dice ¿cómo? Quieren fundar un Estado dentro de otro Estado. Esos son los debates que el libro aborda. ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una nación? ¿Por qué el título es El pueblo mapuche una nación? Porque eso para muchos es provocativo, para muchos es subversivo. ¿Cómo? Si acá somos todos argentinos y puros, por lo tanto, ¿cómo vienen a hablar de otra nación? Esa consigna que se ha ido imponiendo, el libro lo cuestiona. Y para nosotros es muy alentador que haya un material que pueda llegar al sistema educativo que cuestione todos esos falsos mitos, ¿no? o esos falsos debates. Y por eso aceptamos gustosos charlar con ustedes, porque ustedes son actores del sistema educativo en Río Negro. Río Negro es parte del territorio mapuche tradicional. Están instalados sobre una ciudad que tiene el nombre del principal responsable del genocidio, por eso reivindicamos Fisque Menuco. La Facultad de Derecho se llama Lorenzo Winter, y eso también es una absoluta ironía y una ofensa para la memoria mapuche, porque es uno de los que dirigió una de las columnas genocidas que llegó a este territorio. Entonces todas esas cuestiones hoy están en cuestionamiento, y es muy saludable que estén en cuestionamiento, porque parecía que eran verdad absoluta. Y sin embargo se están cuestionando, y eso significa que se pueden generar los cambios que hace falta para que el pueblo mapuche pueda vivir en libertad y no en un estado de amenaza y de opresión como ocurre hoy todavía en el 2021. Así que eso es lo que nos motiva un poco a estar charlando aquí, intercambiando con ustedes. Sí, bueno, en principio agradecerle a Hugo, a Jorge y a Silvio. Como decía Flavio, nosotros con Silvio venimos trabajando desde hace mucho tiempo con la Escuela Rodolfo Walsh, y el año pasado también tuvimos la posibilidad de que Silvio nos diera un acompañamiento en esta situación que tuvimos también desde la pandemia, y pudimos trabajar mediante el conversatorio y diferentes conversatorios que se dieron absolutamente
interesantes y muy agradecidos por los compañeros y compañeras de esos espacios que pudimos trabajar. Hoy nos encontramos en esta presentación del libro, habíamos hecho también con Silvio la presentación del libro Patagonia hace algún tiempo con la escuela, y por ahí para abordar el libro directamente, digo, el libro, Silvio nos contaba por ahí en una charla previa a la que tuvimos acá, que esto, y los compas nos contaban que esto surgía desde la desinformación, de todas las de todas esas cuestiones que fueron surgiendo en el momento que desaparece Santiago Maldonado, y que ahí empieza como a generarse el libro y empieza una investigación. Y justamente el libro nos trae tres figuras, si bien es mucho más amplio, pero tres figuras como la de Santiago Maldonado, la de Rafa Nahuel y la de Carlos Fontealba, que hace poco tiempo se cumplieron 14 años de su fusilamiento. Y en ese sentido, digo, para nosotros como representante de los trabajadores y trabajadoras de la educación, este libro viene a aportar muchas cosas, porque nos permite, y creo que poner en discusión, digo, este libro debería de estar en la biblioteca de todas las escuelas de todo el país, y nos debe permitir trabajarlo desde ese lugar. Así que agradecerle la presencia y también, por supuesto, agradecerle este material que vamos a tener y que vamos a poder compartir con los compañeros y compañeras. Así que un poco, si bien la charla se dio antes de que por ahí empezáramos esta conversación formal, si se quiere, preguntarle y por ahí que nos cuenten bien cómo se dio y cómo fue la investigación y quiénes participaron también de la investigación y de la escritura de este libro. El libro surge de la indignación, en realidad. Surge de la indignación de escuchar decir tantas barbaridades sobre el pueblo mapuche. Surge en el momento en que Santiago Maldonado desaparece, cuando se nos quería prohibir hablar de la desaparición de Maldonado en las escuelas. Y en ese momento es que yo lo voy a ver a Jorge y le digo: Jorge, tenemos que hacer un material que inicialmente lo pensamos como un material que se llamara 15 mitos y verdades sobre el pueblo mapuche, es decir, respondiendo a esas mentiras habituales que todavía se reiteran y se escuchan, que los mapuches vienen de Chile, que los mapuches mataron a los tehuelche, que los mapuches son vagos, que no quieren trabajar, que crean comunidades que no existen, que cómo es que antes no se decían mapuches y ahora sale que son mapuches. Bueno, ¿cómo? Estado, todo. Bueno, que quieren hacer un país aparte, que quieren hacer un estado separado. Empezó así, en realidad, y empezamos haciendo una serie de entrevistas con Jorge. Y en el transcurso de esas entrevistas yo me fui dando cuenta de que si queríamos dar esa batalla que es cultural y que es profunda, había que profundizar mucho más. Había que dar a conocer la cultura y la cosmovisión mapuche, porque como dijo Jorge hace un ratito, lo que no se conoce no se reconoce, es decir, y entonces nos metió en un desafío muchísimo mayor, que es el de traducir para el público en general una serie de conceptos que tienen que ver con la cosmovisión y con la mirada del mundo y con la forma de pensar el mundo. Y eso es mucho más difícil porque nos saca de nuestra mirada occidental con la que fuimos criados, o sea, nos pone a pensar de otra manera. Es decir, entonces, poder empezar a pensar de otra manera nos saca de la idea, por ejemplo, de que los seres humanos somos superiores al resto de las vidas que hay en este planeta. Y esa idea es una idea totalmente subversiva para el orden social vigente, porque toda nuestra forma de pensar fue construida sobre la base de la idea de que los seres humanos somos superiores y que todo lo que hay en la naturaleza son recursos, es decir, está para ser usado, para ser mercantilizado, para ser transformado en objeto de consumo. Bueno, el pueblo mapuche piensa lo contrario al respecto. Piensa que somos apenas una parte, apenas una parte, y que nos debemos a la tierra, y que venimos de la tierra y volvemos a la tierra, y que es parte de un ciclo. Entonces, cambiar esa cabeza es parte de una batalla cultural que es mucho más profunda, implicó todo un trabajo de entrevistas, de entrevistarnos con historiadores mapuche,
con el Machi Víctor, Cañubián, con periodistas mapuche, es decir, y estudiar trabajos académicos, para meternos en los conceptos, que muchos de esos conceptos solo pueden ser entendidos en mapuzungún. Entonces hay que hacer como aproximaciones para tratar de llevarlos al castellano. Por ejemplo, Raquisuam. Raquisuam es un concepto que no tiene una traducción directa. Vos me podrás ayudar un poco más, Jorge, en relación a eso, al español. Hay conceptos que es difícil traducir exactamente, porque no tienen que ver con conceptos occidentales. Es decir, una cosa es el kimun, la sabiduría, y otra cosa es el Raquisuam. Maiten Cañícul nos decía, por ejemplo, Raquisuam es un presentimiento, es una percepción. Es decir, porque la cultura occidental separa la racionalidad de la emoción, separa el sentimiento del pensamiento. Bueno, el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general no separan así. Es decir, el sentimiento y el pensamiento no son cosas que están separadas. ¿Está bien? Para nosotros lo racional está totalmente separado de lo emocional. Y sin embargo, para los pueblos originarios no es así. El Raquisuam sería como un presentimiento, es decir, la percepción de algo. Entonces, implicó salirnos de nuestra forma de pensar el mundo. ¿Se entiende? Es decir, hubo un trabajo hacia afuera y un trabajo hacia adentro, es decir, de repensarse. Es decir, yo personalmente aprendí muchísimo haciendo este libro y cambié. Y soy otra persona después de hacer este material. Agradecido por la invitación, ¿no? Es muy grande la escuela Bola, así que hay que decirlo. Pero aparte es un espacio de trabajo que veníamos charlando en el auto. Es inevitable hacer referencia a la escuela, en el trabajo que hacen, en la permanencia en estos años, ¿no? Que es un trabajo militante. Y el libro, yo digo, más que un libro, es un documento de trabajo, ¿no? Está tirado así. Evidentemente tuvo idas y vueltas en las discusiones que hemos tenido con Silvio. Yo soy el responsable de que no fuera mitos y verdades, porque como laburante de la educación entendía que tenía que tener otro formato, transitar por otro carril, del cual Jorge lo ha reivindicado en muchas oportunidades, digamos, o en las recientes oportunidades en las que hemos sobre todo hecho la presentación el viernes pasado, de que sirva para que todo el mundo al cual le llegue el material entienda de qué se trata todo esto, ¿no? Utilizando un término más reciente de nuestras generaciones, ¿de qué lado de la mecha estás, digamos, ¿no? Posiblemente sirva para eso. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, aquel que no sabe nada o aquel que tiene la mirada que por ahí reproduce en los medios de comunicación, que siempre es distorsionada, porque hay que decirlo, ¿no? Bueno, sirva para eso, ¿no? Sirva para poner en discusión, en tensión y un poco reivindicar cosas que están bastardeadas también, digo. Acá los tres somos de historia, digamos. Jorge es la historia viva del pueblo mapuche, del pueblo nación mapuche, para poner y situar la lucha política, ¿no? De en qué estamos, digamos, porque no es solamente un tema de reivindicar la historia a través del genocidio y situarlos temporalmente hace 140 años, sino también la persecución permanente a lo largo de todo ese tiempo que ha sufrido el pueblo, en donde el otro día señalábamos, digamos, hay un historiador que creo que es Sebastián Valverde o alguno que se me escapa en este momento, que utiliza el concepto de clandestinidad, ¿no? Cómo el pueblo mapuche durante los peores años, no tan lejanos de este presente, ¿no? Tuvieron que conservar su cultura, su lenguaje, sus creencias, su religión en la clandestinidad porque estaba prohibido hablar en el lenguaje mapuche. Digo, unas cosas que uno no necesariamente lo relaciona muy bien, porque así corresponde a la última dictadura. Hay pueblos que han sufrido esta persecución, ¿no? Y es importante ponerlo en ese lugar y utilizando conceptos que son de la academia, como es la clandestinidad. Yo creo que en estos momentos actuales en que estamos todos con miedo a morir, a veces no es por amor, los cambios surgen por espanto, ¿no? Y eso es lo que esperamos nosotros, que la sociedad no vuelva a la normalidad, como decimos, porque sería volver a ese camino que nos lleva a un abismo donde vamos a perder todos. Todo menos la Tierra, ¿no? Porque la Tierra va a sobrevivir, vamos a desaparecer nosotros como especie. Y ocurre eso porque nos hemos desligado de la naturaleza, porque mantenemos
esa visión antropocéntrica, dicen los cientistas, de creerse dueño del mundo, y sin embargo la Tierra nos devuelve un solo golpe de los tantos que le damos y nos desequilibramos y nos sentimos todos temerosos y estamos todos hoy desequilibrados, ¿no? ¿Cómo recuperar el equilibrio? Es volver a recuperar esa relación armónica con el mundo natural que nos da con su infinita bondad todo lo que necesitamos para vivir y para nuestro bienestar. Sin embargo, hay un sistema capitalista, neoliberal, que no es que toma lo que necesita para vivir. Toma lo que necesita para acumular, para sobreexplotar, para marcar una desigualdad profunda que hoy vivimos. Y eso también lo cuestionan los pueblos indígenas. ¿Por qué los pueblos indígenas hoy estamos criminalizados, estamos perseguidos, estamos de alguna manera desfilando por los tribunales con amenaza de desalojo a pesar de todos los derechos que tenemos? Porque somos una amenaza absoluta contra un modelo capitalista que necesita seguir acumulando y profundizando la desigualdad. Entonces, nosotros podemos avanzar para la política pública en todo lo que tiene que ver con lo cultural, con todo lo que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con todo lo que sea nostalgia de la cultura. Ahora, si nos queremos parar desde lo más fundamental que nosotros tenemos, que es la integridad de nuestro territorio, porque eso es lo que nos va a permitir supervivir, nos va a permitir proyectarnos. Si nosotros no tenemos territorio, no podemos proyectarnos. Vamos a ser parte del folclore de la región, vamos a ser parte de las tradiciones y de la nostalgia, pero no vamos a poder desarrollarnos como cultura. Y para defender nuestro territorio tenemos que confrontar con un modelo que lo que busca es justamente reventar nuestro territorio. Por eso esta proyección, este futuro que nos imaginamos como culturas vivas, depende absolutamente de que este modelo extractivista, capitalista, neoliberal, no prospere, no se salga con la suya, porque ahí sí desaparecemos como cultura. Entonces eso implica que no solo es un compromiso del pueblo mapuche, no alcanza con que el pueblo mapuche se pare con decisión, con absoluta conciencia, sino que tenemos que lograr convencer al resto de la sociedad que está siendo víctima también de este modelo. Y ahí comienza la relación intercultural. Es decir, la propuesta intercultural, la propuesta de un país plurinacional, requiere de una sociedad consciente de que está colonizada, de que ha asumido un relato que es absolutamente construido desde el poder y para el poder, y que necesitamos sumar fuerzas para poder transformar este Estado, de un Estado uniformante, de un Estado nacional a un Estado plurinacional. Y eso es un conflicto que no solo se da acá en Río Negro, por todos los casos dramáticos que han ocurrido, no se da en la Patagonia, no se da en Argentina, se da a nivel continental, porque el continente latinoamericano está amenazado de muerte por este modelo. Este modelo que ha destruido lo demás. Hoy Europa, que se muestra rica, resplandeciente, es producto de un saqueo de 5 siglos del continente. Pero ese saqueo no puede continuar, porque ahora van entendiendo que han puesto en crisis al planeta. Y ahí entonces necesitamos poder unir banderas con todo ese otro movimiento ambientalista, con el movimiento que entiende de que no se puede continuar con este nivel de explotación y de manoseo de la tierra. Los pueblos indígenas estamos tratando de dar paso para unir banderas con eso, con ese mundo, con esa sociedad consciente de que no se puede seguir sosteniendo este modelo de explotación. Por eso nos paramos en Vaca Muerta, por eso nos paramos ante toda la especulación inmobiliaria que hay en la precordillera, nos paramos ante las forestales, porque entendemos que está en juego el futuro planetario y ahí no alcanza con la fuerza mapuche, necesitamos sumar otra fuerza. Por eso un material escrito como el que elaboraron los compañeros ayuda un poco a esa concientización, ayuda a aportar información para romper todos los mitos, todas las mentiras que nos han instalado y poder ir construyendo fuerza, ¿no? Y UNTER, ATEN en Neuquén cumplen un papel fundamental en eso porque abordan el sistema educativo, un sistema educativo que está en deuda absoluta, porque este material debería estar auspiciado, pero alegremente por el Ministerio de Educación. Y sin embargo, el Ministerio de Educación acaba de distribuir un material donde se muestra al pueblo mapuche como un elemento del pasado. Cuando nosotros planteamos la queja al ministro Trota,
El Ministerio de Educación de la Nación pide disculpas, dice ese era un material que estaba en las imprentas, estaba en elaboración, es un material viejo, vamos a tratar de actualizar. Pero si no reacciona el pueblo mapuche, los maestros, todo el sistema educativo seguía transmitiendo esa idea que está tan instalada de que la presencia del pueblo mapuche es un elemento del pasado, de la historia, que hay que transmitirla porque es bueno mostrar que acá hubo una cultura, que hubo una identidad, que hubo una cosmovisión, pero nosotros no queremos ser elementos de la historia, queremos ser, que tenemos plena vigencia y queremos proyectarnos como tal. Pero para proyectarnos como pueblo-nación que somos, necesitamos transformar este modelo de Estado. Este modelo de Estado tiene que sacarse de la cabeza que es un Estado uniforme, con un solo idioma, con una sola historia, con una sola cosmovisión, con una sola religión, como fue hasta hace poco. Tiene que sacarse esa idea y tiene que asumir que es un Estado plurinacional, que cobija a más de 40 naciones y que cada una de ellas tiene derecho absoluto a proyectarse con plena identidad y defendiendo su forma de vida. Como digo, para terminar un poco la idea, eso es permisible dentro de este modelo. Ahora, que no se nos ocurra cuestionar la matriz económica que está basada en reventar la tierra, porque ahí sí nos convertimos en terroristas, nos convertimos en subversivos, nos convertimos en una molestia que hay que eliminar. Y para eliminarlo hace falta construir todo ese relato histórico, mentiroso, que muestra al pueblo mapuche como alguien en contra del progreso, en contra de la civilización. El mismo relato que justificó la campaña del desierto, porque para poder justificar semejante genocidio hizo falta instalar primero el relato de que acá no había mapuche, no había indios, como se decía en esa época. Era un desierto. Por lo tanto, los únicos que se atrevieron a confrontar con el ejército eran salvajes que había que eliminar por el bien de la sociedad en general o el bien de esta patria que se supo construir bajo la impronta de un Roca, de un Mitre, de un Sarmiento. Hola, la verdad que escuchar ayuda a pensar, digamos. La verdad que nosotros, bueno, hace mucho tiempo que desde la UNTER y antes de la construcción de la Escuela Walsh ya estábamos trabajando con Silvio y también cuando fue la presentación de la Walsh lo hicimos en conjunto con ATEN. En ese momento recordamos también que vinieron los compañeros de la Tupac Amaru a contar su experiencia. Cuando, digo, y hoy a 10 años de eso, quien construyó y fue parte de todas las comunidades que llevaron adelante un movimiento tan fuerte como la Tupac Amaru es una de las presas políticas que permanecen, que es Milagros Sala. Y yo lo pensaba como el sistema, ¿no? No solo construyó el relato del pasado, sino que construye el relato del presente, pero con las mismas estrategias. Entonces, siempre que lo hablamos con Silvio, y yo estaba mirando este nuevo libro, digo, esta es una de las voces de los pueblos mapuches, del pueblo mapuche, pero hay tantas voces circulando, pero el sistema se encargó de unificarnos a partir de dos ideas. Una era la idea del progreso y la otra era la idea de que todos somos iguales y tenemos que ser iguales porque si no está mal, digamos. Y esa matriz viene ya desde la conquista, ¿no? Porque viene desde la conquista cuando el europeo vino a América con el apoyo de la Iglesia como justificación ideológica. Se repite con la campaña al desierto, se repite con la campaña en el norte y se repite con la avanzada de ya no la espada, ya no la cruz, sino la plata y el trabajo, digo. Pero son los mismos actores los que silencian y lo que nos hacen creer a la mayoría que en realidad existe. Digo, cuando vos decías, el sistema divide lo material de lo emotivo, ¿no? Vale más lo material, es lo más importante. Pero no solo con los pueblos, con las personas, con las mujeres, ¿no? Las mujeres son el mundo sensible, por consiguiente, son las que están ahí, acompañan a quien manda, que es el varón.
esa estructura se repitió en todos los estamentos sociales, en la vida pública y en la vida privada. El desafío es desmontar eso, es romper eso. Yo miraba, digo, y acá hay un apartado que dice: la palabra es lo que vale. Digo, nosotros nos construimos, y piensa en el pasado. Antes, mi abuelo, todo, la palabra era lo que vale, pero no se identifica con los pueblos, ni con los paisanos, sino mi abuelo el gringo, digo, hasta eso nos van atravesando, porque nos han ido quitando con el tiempo nuestro derecho a reconocernos lo que somos. Como parte de un pueblo, en el caso, digo, personal, yo sé alguna de las raíces, no sé cuántas tengo, pero nos obligaron a priorizar lo importante que era ser parte del sistema, parecernos a los que vinieron de los barcos, tratar de tener dinero, tratar de progresar. Todo lo demás era parte del folclore, era y sigue siendo parte del folclore. Y es cierto que cuando nos animamos a avanzar sobre ese sistema, a ponerlo en discusión, cuando nos animamos en la escuela a hacerlo, es cuando empieza a decir, bueno, pero hasta acá, que los chicos dibujen el Kultrum, que los chicos digan que existía un territorio, que digan que las comunidades están volviendo a los territorios, pero nunca, siempre y cuando en ese territorio el actual dueño no sea un conocido jugador de básquet, no sea un conocido presentador de televisión, no sea alguien del mundo exitoso. Después sí es parte de, no sé, y que no sea parte de parques nacionales tampoco, ¿no? Porque además nos hacen creer que parques nacionales, es casi autónomo y tiene su propia lógica, y también se construyó en el mismo criterio de superioridad. Digo, todas estas cosas que nos atraviesan, cuando nosotros decimos que el desafío en la escuela es poner en tensión y generar estudiantes críticos, es poner en tensión todas estas cosas. Y creo que el libro lo que intenta, y lo hace muy bien, es justamente generar las tensiones, generar las preguntas. Educar tiene que ser generar la duda para poder investigar. No es dar las cosas ya definidas como aprendimos nosotros. Digo, ¿cuánto nos costó a nosotros volver hacia atrás, repensar, decolonizar nuestra cabeza? ¿Cuánto nos cuesta? Y nos cuesta mucho, yo lo pienso desde lo político. Nosotros dentro de ciertos espacios de militancia que nos reconocemos, si se quiere, más cerca de la izquierda que del centro, admiramos la experiencia, la definición política, la vida de el pueblo y su constitución multicultural que existe en Bolivia, pero cuando decimos, bueno, ¿y por qué acá no? ¿Por qué acá no? Si nos parece tan maravilloso Evo Morales, si hemos acompañado su regreso junto con García Linera, ¿por qué acá no? Y porque allá hay muchos, y acá hay 40 comunidades, o sea, acá hay 40 naciones. Podemos hacerlo, podemos sentarnos y establecer un diálogo de saberes. Y establecer un diálogo para empezar a pensar, como dicen los pueblos, como decimos muchos, hacia el futuro con la memoria por delante. Digo, si sabemos todo lo que pasó atrás, y no tiene que ver con el resentimiento, si no olvidamos lo que pasó atrás para que no se repita, si ponemos en tensión esto que parece que está dado y que no puede ser cuestionado, y en realidad en la escuela nos damos el trabajo de cuestionar todo, aún nuestros propios saberes, yo creo que es como una de las pequeñas puertitas que nos van a empezar a pensar de que el otro, la otra que está al lado mío, tiene una identidad, aunque no tengamos los mismos rasgos, tenemos una construcción identitaria muy similar
o tal vez en la diferencia, en la disidencia podamos construir. Yo creo que ha sido la tarea que ha venido trayendo hace mucho Silvio en cada uno de los libros y que ahora se plasma, y me parece muy bueno que se plasme desde la indignación también, ¿no? De esto de decir, ¿por qué seguimos repitiendo lo que nos hace daño? ¿Por qué seguimos repitiendo lo que nos dice la televisión? ¿Por qué no empezamos a pensar que tenemos una identidad, una construcción desde el sur que merece ser reconocida? Así que bueno, no, me parece que es muy interesante, no me quería extender mucho, pero bueno, me entusiasmo. No, muy breve, digamos, como documento de trabajo, digamos, como investigación, aclarar algo que nos señalaba Fernando, ¿no? Con Silvio, en la medida que fue avanzando, Fernando es un compañero en común de los tres, ¿no? Fernando Barraza. El pueblo mapuche no es un tema, no es un problema, digamos, no es ni un tema ni un problema, y nosotros entendemos que además no es un objeto de estudio, ¿no? Porque además estoy convencido de que desde hace años en el sistema educativo del cual yo formo parte, que es el sistema educativo neuquino, pero también trabajé en Chipoleti, es decir, estuve en los dos. Hace rato hay como una camada de maestras y maestros, profes en general, del sistema medio, que no estamos pidiendo permiso para abordar determinados procesos, ¿no? Y situarlos y ponerlos en el lugar que corresponde, ¿no? De este lado de la mecha, ¿no? Porque también reconocemos, por una cuestión de formación, que la historia oficial es la historia de los vencedores, es la historia de Roca, la historia de Mitre, y que por más que desde el 83, digamos, desde que recuperamos la democracia para acá, han habido grandes avances, ¿no? En el campo popular, pero producto de las luchas, no producto de que alguien haya otorgado nada. En el sistema educativo ya estamos acostumbrados a no pedir permiso para plantear estas cosas, digamos, ¿no? Y ponerlas en tensión, como dijo la compañera, y dimensionarlas, y entender que son luchas políticas, y mostrar nuestros muertos, digamos, porque así como la docencia tenemos a Carlos Fuentealba, compañero con el cual compartí, porque estoy trabajando en el colegio que además se llama Carlos Fuentealba, como un claro homenaje a un compañero que nos dio la vida, digamos, se la quitó el Estado, como pasó con Nahuel en Bariloche, como pasó con Maldonado. Estos famosos disparadores que uno dice, che, ¿de dónde tomo lo que está pasando con el pueblo mapuche? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo pongo en tensión? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo explico? ¿no? Y con Silvio, bueno, charlábamos esos momentos que son disruptivos, ¿no? Yo me voy al 28 de agosto del 2013, cuando fuimos a la legislatura, y le pedíamos a la legislatura de Neuquén que nos contara qué pasaba con esa cláusula secreta de Chevron y YPF, ¿recuerdan? Que hubo una gran represión, que hubimos miles ahí molestando, ¿no? Cuestionando y tratando de explicarle a los representantes del pueblo que nos contaran en qué se trataba eso, ¿no? Sabiendo que además está el extractivismo, está los destrozos que hacen con la MAPU, digo, todas cuestiones que ya las sabemos a priori, pero que se siguen repitiendo, ¿no? La historia del pueblo mapuche no es solamente la historia reciente de los procesos de recuperación de tierras, sino también en qué tierras han sido colocados, impuestos por el Estado. Veníamos hablando de cómo algunas comunidades las arrancan de esos lugares en donde hay un negocio inmobiliario y los intentan trasladar, en donde prácticamente es imposible iniciar un proceso productivo de agricultura o de ganadería, digo, para decirlo también como quienes en nombre del Estado han hecho de estos grandes negocios y grandes avivadas, que también son temas que en la escuela los tenemos que poner en tensión y poner en su justo lugar, digamos, qué es lo que implica esto, ¿no? Un modelo de extracción, un modelo de despojo, como hemos dicho en varias oportunidades, una palabra que hay que utilizarla más seguido, digamos, ¿no? Porque el despojo no solo se produce en los ámbitos urbanos, sino también en los ámbitos rurales, o uno está acostumbrado a que solamente se produce en los ámbitos rurales, y en los ámbitos urbanos también se produce ese despojo, ¿no? En los barrios en donde falta de todo, por ejemplo, ¿no? Para situarlo. Entonces, para ir también cerrando, digo,
A nosotros creo que individualmente están buenos los halagos, pero bueno, es un laburo que seguramente va a ser tomado por las maestras, los maestros, y ojalá que tenga esa utilidad, como también aspiramos a que tenga una utilidad hacia el lector en general, ¿no? Que escucha, que sabe, que lee, que está quizás confundido, que no está de este lado, y sumarlo, digamos, ¿no? Sumarlos para un reclamo, sumarlos para una marcha, para una movilización, que son cada vez más frecuentes, digamos. Uno suele tener como referencia los últimos 4 años del gobierno de Cambiemos, pero la cosa no paró, digamos, y creo que en eso podemos llegar a coincidir en que los temas de reclamo y de lucha siguen tan vigentes como hace 30 años, como hace 50 años. Digo, esto es algo que está presente y de los cuales no nos queremos hacer los distraídos. Creo que por ahí también pasa eso, ¿no? Por usar un término más coloquial. Está bueno tomar el desafío, que fue de lectura, de investigación, desde grabación de entrevista, de idas y vueltas y de buscarle por dónde teníamos que transitar para que finalmente este documento terminara como terminó. Pero además que tiene un valioso aporte artístico de los fotógrafos que hemos conocido, que bueno, que embellecieron todo un aspecto de la cobertura del libro que también es importante, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería decir de mi parte. Bueno, Hugo me hace acordar también que hay que agradecer a quienes han ayudado a que el material tuviera las características que tiene. Las ilustraciones de Sanjú, por ejemplo, los fotógrafos Celeste Bustos, Omar Marauri, el Negro Ramírez por la Confederación Mapuche. Bueno, hemos trabajado mucho no solo con Jorge y con los entrevistados. Entrevistamos a Eusebio Antieco, por ejemplo, que han hecho una recuperación territorial en Costa de Lepá, en Chubut. Nos ha ayudado Chele Díaz, en Esquel, perdón, también, y Daniela Baigorria. Es decir, hemos contado con la colaboración de Peti Pichinian, a quienes los hemos vuelto locos consultando cuestiones de la cosmovisión mapuche. Peti está a cargo del Centro de Educación Mapuche, que es parte de la Confederación Mapuche de Neuquén. La colaboración de Chalcán, Nahuel, que se ha sentado en la computadora con nosotros a corregirnos directamente el texto del libro. Es decir, ha participado mucha gente de la construcción de esta herramienta, como dice Hugo. Y la idea es que justamente sea una herramienta. Como dice Hugo, hay muchas maestras y profesores que ya no pedimos permiso para dar determinados temas. Lo que el libro intenta es dar un paso más allá, es decir, que podamos empezar a pensar en cosas en las que nosotros nos tuvimos que poner a pensar cuando hicimos el libro, por ejemplo, a pensar un pueblo, una nación más allá de las fronteras nacionales. Bueno, eso fue todo un esfuerzo. Pensar el pueblo mapuche es pensarlo más allá de la frontera que separa Argentina de Chile. Porque Guasmapu va de océano a océano, por eso el libro tiene un mapa que muestra el territorio del Guasmapu ancestral. Es decir, porque el pueblo mapuche ocupaba hasta el sur de Córdoba, el sur de Mendoza, casi toda la provincia de Buenos Aires, toda la provincia de Neuquén, toda la provincia de Chubut, el norte de Santa Cruz. Es decir, cuando hablamos de Guasmapu no estamos hablando de un pequeño territorio. Estamos hablando de un territorio enorme que está más allá de los estados nacionales. Por eso incluso a veces cuando hablamos de Puelmapu o de Gulumapu y los identificamos con Chile y Argentina, estamos cometiendo una simplificación, porque Puelmapu y Gulumapu ya existían antes de que exista Argentina y de que exista Chile. Por eso esa idea de que vienen de Chile es absurda. Es absurda porque el pueblo mapuche existe mucho antes de que existan Chile y Argentina. Y eso implica un cambio cultural muy importante. Pensar un pueblo más allá de las fronteras. Y no es el único pueblo que convive con más de un estado. Digo, en el mundo hay muchos pueblos. Hay estados que contienen muchas naciones y naciones que viven en distintos estados. En el libro se da el ejemplo, por ejemplo, del pueblo kurdo, que vive en Irak, que vive en Irán, que vive en Turquía. Y es un solo pueblo, es una sola nación. Es decir, el pueblo mapuche no es una excepción. Lo que pasa es que nosotros en esa formación uniformizante, como dice siempre Jorge, no reconocemos esas cosas. Es decir, tenemos que romper con esa idea, tenemos que romper con la idea de que los seres humanos somos más que el resto de las vidas que hay en la naturaleza. Es decir, incorporar la idea que el mapuzungún es isofismo-gen, es decir, la idea de que hay muchas vidas en el universo y de que los seres humanos no somos superiores a ninguna de ellas y que somos una parte de todas esas vidas.
Y eso hace que el pensamiento del pueblo mapuche tenga la más absoluta actualidad. Como les decía hace un ratito, en este momento de pandemia, la cosmovisión mapuche nos trae la idea del equilibrio. La idea del equilibrio entre todas las vidas que habitan el universo. Ese equilibrio es el que se rompió y por eso estamos en una pandemia como estamos, ¿no es cierto? Entonces la idea es salirnos de esa cultura en la cual fuimos formados. Y el libro invita a eso, invita a repensarnos, ¿no? A repensar nuestro modo de pensar la vida, porque pensamos, como dije hace un ratito, lo racional separado de los sentimientos. Es decir, y el pueblo mapuche y los pueblos originarios no lo piensan así. Es muy profundo y muy íntimo. Y por eso fue difícil también trabajar, porque como decía Jorge hace un ratito, nos metimos con cuestiones que son muy, muy íntimas, que el pueblo mapuche hasta no hace tanto tiempo mantenía en el ámbito de lo privado. Y yo preguntaba, pero decime, Peti, tal cosa, y explícame por qué piensan la muerte de esta manera. ¿Y por qué me preguntás sobre la muerte? Porque hay que conocer cómo piensa el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche piensa la muerte como un viaje hacia otra vida, en realidad. Es decir, para conocer hay que profundizar, y el libro lo que intenta es profundizar en la cosmovisión del pueblo mapuche. No quedarnos en la consigna, simplemente. ¿Sí? Profundizar en los conceptos de la cosmovisión mapuche, que son los conceptos que hacen que el pensamiento del pueblo mapuche y de tantos otros pueblos originarios sea de tanta actualidad. Porque las ideas y los conceptos del pueblo mapuche, insisto, son de absoluta actualidad y si lo quieren desde la perspectiva utilitaria, son de gran utilidad para pensar y para comprender qué es lo que nos está pasando hoy. Muy bien. Solo quisiera, considerando que vamos cerrando, pedirle una colaboración, ¿no? Un compromiso a UNTER, a la Escuela Rodolfo Walsh, a los docentes en general, porque tienen una enorme tarea en esto de descolonizar el sistema educativo, ¿no? Porque van a tener muy poca ayuda de la política pública, lamentablemente, porque uno de los debates que tuvimos este año, mejor dicho el año pasado con el ministro Trota, fue una decisión política que tomó este nuevo gobierno de unificar la modalidad educativa rural con la educativa indígena. Por un argumento aberrante, que fue por una cuestión económica. No había suficiente recurso para implementar la modalidad de educación intercultural bilingüe, tal cual lo exige la Constitución, porque ni siquiera es un acto audaz que le pedimos a Trota, le decimos cumpla con la Constitución, que dice que el sistema educativo tiene que ser intercultural bilingüe, y él unificó la modalidad intercultural bilingüe con la modalidad rural. Entonces, un grueso error que después lo repararon, pero después que hubo denuncia y hubo protesta de parte del mundo indígena, pero que tiene que ver con una lógica también, y es uno de los mitos que hay que derribar, que lo indígena está ligado a la ruralidad. Lo indígena es campesino. Y cuando se plantea cuestiones culturales en la ciudad, están fuera del ámbito, fuera de la lógica que ellos implementan. Y cuando nosotros reivindicamos nuestra condición de nación, trasciende lo rural o lo urbano. El pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche existe, este lugar, yo puedo decir con absoluta autoridad, este es territorio mapuche porque hace 140 años atrás, este era un territorio libre del pueblo nación mapuche. Después se instaló lo que hoy se conoce como Estado de Río Negro, con lo que se conoce hoy como Ciudad de General Roca. Entonces, así como trasciende la presencia del pueblo nación mapuche, trasciende lo urbano, lo rural, eso también se tiene que transmitir en el sistema educativo como tal. Para nosotros eso es fundamental porque si no, no se va a entender por qué murió Santiago Maldonado, por qué murió Rafita Nahuel. Tanto uno como otro estaban apoyando una reivindicación que hoy tiene plena vigencia. Hoy el pueblo mapuche necesita territorio para desarrollarse como pueblo-nación. Y hay una gran mayoría, no estoy hablando de un sector del pueblo mapuche, estoy hablando de la mayoría del pueblo mapuche que está en las principales ciudades de la Patagonia, expulsado de su territorio originario, discriminado en la propia ciudad, viviendo en los márgenes más empobrecidos, en la periferia más empobrecida de las principales ciudades, pero sin perder su memoria y sin perder su derecho a existir como mapuche. Ahora, cuando vos querés pararte como parte del pueblo nación mapuche, necesitas territorio. Esa respuesta debería estarla hoy planificando el Estado,
planificando cómo restituye territorio a una población mapuche que fue expulsada, primero de manera violenta y sangrienta por el genocidio Roca, y después por una expulsión sistemática que hay del empobrecimiento en que hoy se ha encerrado al pueblo mapuche en los territorios comunitarios. Entonces, no obstante que fue expulsado a esas márgenes más empobrecidos de las ciudades, quiere recuperar su forma de vida comunitaria, porque es la única manera de sobrevivir o proyectarse como con plena identidad y desde su base cultural. Pero el Estado se lo niega. Y como hemos logrado derecho, que lo hemos instalado en la Constitución y en toda la normativa, nosotros cuando el Estado lo niega, nosotros ejercemos ese derecho, porque es absolutamente legítimo y legal. Y ocupamos tierra que necesitamos para nuestra supervivencia, y ahí viene todo el aparato represor del Estado. En el caso de Santiago murió porque hubo un conjunto de comunidades que quisieron recuperar tierra de Benetton, en el caso de la muerte de Rafita porque quisieron recuperar tierra que están en parques nacionales, pero tierra que le corresponde por derecho y por justicia y por derecho, porque así está escrito hoy en el marco normativo y en la Constitución, el derecho a que el Estado otorgue tierra apta y suficiente para el desarrollo humano, es decir, la obligación que tiene el Estado de restituir territorio para que el pueblo mapuche vuelva a reconstituirse. Bueno, ese derecho hoy es reprimido y nos ha costado vidas, porque por eso murió Santiago Maldonado, por eso murió Rafita Nahuel. No puede ser que la consigna sea querer recuperar territorio, poner en riesgo tu vida. No puede ser ese el futuro que le propongan al pueblo mapuche. Tiene que haber políticas públicas, políticas oficiales que generen esa política de restitución territorial que le permita al pueblo mapuche desarrollarse con absoluta legitimidad, sin tener que poner en riesgo su vida. Eso es un poco la tarea que queda de aquí en adelante y que tiene plena vigencia. Ahí ya es obligación absoluta de la política pública, que hoy está en deuda, viene acumulando deuda desde que, por hablar de la etapa última, desde que se volvió de la oscuridad de la dictadura militar. Y ahí no hay diferencia ideológica en esa deuda que se viene acumulando. Bueno, más que interesante todo lo que se ha charlado, todo lo que se ha expuesto desde los distintos lugares, ¿no? De los distintos roles. Leyendo el libro, creo que lo importante, o lo que a uno le deja, primero que el libro está escrito en una prosa muy simple, llega, no solamente debería estar en las escuelas, es para el público en general, digamos, cualquier persona lo puede leer, es ameno, es interesante el planteo, ¿sí? Pero además de eso, me gustaría destacar que el libro nombra las cosas, le pone nombre a las cosas, habla de genocidio, del genocidio bien dicho, bien explicado, por qué, de epistemicidio, etnocidio. En algún momento de la charla se habló de folclorizar, trasciende esa mirada y habla del pueblo y de la nación mapuche en presente, no habla de cazaban, se movían, no, lo pone en presente, me parece que eso es interesante. Habla de extractivismo, de los conflictos, los nombra, le dedica un lugar a la mujer mapuche, que es interesante la mirada también, y por supuesto tiene y explicita una mirada sobre la pandemia, como bien habíamos explicitado antes. Y creo que la escuela, creo no, estoy convencido, y todos nosotros creo que lo estamos, la escuela es el espacio que contribuye a romper lo hegemónico, a poner en tensión, como decía la compañera Lua, a poner en disputa todos estos temas, que no son temas, como habían dicho, sino estas cuestiones que nos atraviesan. Así que desde la Escuela Walsh, desde la UNTER, agradecerles infinitamente por prestarse a generar este espacio de presentación de este libro. Así que muchas gracias. ¿Puedo? No, si alcanza a escucharse, digo. Yo lo que quería en este pequeño acto es poderle dejar folle. Para nosotros este símbolo es muy fuerte porque de alguna manera quiere mostrarle a la sociedad que acá hay un pueblo-nación vigente que no es producto del pasado y sobre todo que no cuestiona la nacionalidad argentina ni los símbolos patrios que el Estado argentino ha ido elaborando, porque
esa bandera que cayó al territorio mapuche hace 140 años atrás, cargada de sed, de muerte y sangre y de intento de usurpar el territorio, también es la bandera que levantan los sectores populares cuando se quieren sentir unidos y fuertes y como un solo pueblo. Pretendemos que esto pueda flamear a la par de ese símbolo. No pretendemos imponerlo ni pretendemos que sea subestimado tampoco, pero sí pretende ser un elemento que le dé sentido a un país plurinacional como el que soñamos todos, ¿no? Y sentimos que ustedes están trabajando mucho por eso y por eso va a quedar en muy buenas manos dejándoselo a ustedes. Así que queríamos entregártelo a vos como autoridad de la escuela y que no aflojen, ¿no? Porque hay mucho para hacer todavía. Bueno, la verdad es un orgullo, emociona tu acto de generosidad. La verdad que sí. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. La verdad que emociona y nos enorgullece que confíes y que nos hagas este obsequio.